Este día les voy a hablar sobre la importancia de la fase preanalítica en el área de coagulación y ya que en el laboratorio clínico solemos enfocarnos mucho en la tecnología analítica y en la interpretación de resultados. Sin embargo, diversos estudios han demostrado que gran parte de los errores no ocurren durante el análisis, sino antes de que la muestra llegue al equipo. Aspectos aparentemente simples como el tiempo de ayuno, la duración del torniquete, el llenado correcto del tubo, la centrifugación, el transporte o el almacenamiento de la muestra pueden modificar significativamente las pruebas de coagulación. Por ello, el objetivo de esta presentación es revisar los principales factores que intervienen en la fase preanalítica, identificar los errores más frecuentes y reflexionar sobre cómo la correcta estandarización de cada paso va a impactar directamente en la seguridad del paciente, en la calidad de los resultados y en la toma de decisiones clínicas. Bueno, como todos ya sabemos, la preanalítica es el eslabón crítico del proceso analítico. En este proceso tenemos del 46 al 68% de los errores ocurren en esta fase. De lo que tenemos que tener cuidado cuando nos lleven una muestra al laboratorio es de que esa muestra sea verdaderamente de punción, si es que fue por punción, y que no esté contaminada con otra sustancia como la heparina. En este caso, si fuera así, pues vamos a tener un retraso en los resultados de los pacientes, una mala anticoagulación, porque el médico no va a saber la correcta em, anticoagulación para estos pacientes y aparte vamos a gastar pruebas innecesarias y aparte vamos a puncionar otra vez al paciente y eso pues no es bueno. Vamos a empezar con el concepto de fase preanalítica. Para la Organización Internacional de Estandarización ISO, es el orden cronológico desde la petición del análisis, la preparación del paciente, la toma de muestra y el transporte hacia el laboratorio. En las actividades en la fase preanalítica que debemos de poner mayor atención es en la emisión de la orden del médico, los factores inherentes al paciente previos al examen que se tengan en la toma de muestra. Una buena toma de muestra nos va a garantizar que esa muestra que vamos a utilizar para los tiempos de coagulación nos va a ser funcional o va a ser vamos a garantizar que los resultados que vamos a emitir sean los correctos para el paciente. También el transporte hacia el laboratorio es muy importante. Igual cuando nos llegue la muestra, hay que revisarla, que esté al nivel, checar que no esté coagulada. Y en el almacenamiento de las muestras es muy importante para esas pruebas especiales que no vamos a realizar en ese mismo momento. Bueno, en la emisión de la orden del médico debe de estar debidamente requisitada. Debe de contener el nombre del paciente, el sexo del paciente, la fecha de nacimiento del paciente, el diagnóstico del paciente, porque eso nos va a dar una mayor orientación sobre nuestros resultados. Las pruebas solicitadas por el médico, nombre y firma del médico. Y eso pues está requisitado o nos lo pide la CLCI. Bueno, para garantizar que los resultados sean correctos para el paciente, debemos de tener en cuenta de que nuestra muestra pues no debe de venir hemolizada. Hay pacientes que son difíciles, de acceso difícil, y que nos cuesta trabajo tomar esa muestra. Entonces, al estar manipulando al paciente, vamos a causar un daño endotelial, se van a liberar enzimas intracelulares que van a afectar esos tiempos de coagulación. Va a haber un aumento en el dímero D, un aumento en el TP, que no nos va a ayudar en nada para nuestro paciente. Entonces, la punción debe de ser limpia y cuidando de no hemolizar la muestra con varias cuestiones que ahorita les voy a decir. En las muestras ictéricas, eh,
nos van a afectar en el método de lectura del equipo. En estos equipos automatizados, ya estos equipos tienen una lectura específica en la cual ya no nos va a interferir la ictericia en cierto nivel. Pero pues si tenemos alguna muestra ictérica, pues es conveniente ponerle en la nota de muestra ictérica. Pero en muestras con concentraciones de 20 miligramos de bilirrubinas no nos va a interferir. En muestras lipémicas, también por los kilomicrones y las partículas que desvían la luz, nos va a interferir en el método del equipo. Es muy importante que cumplamos con el ayuno permitido para para estas muestras y no tengamos este tipo de interferencias que nos pueden llevar a resultados erróneos para el paciente. En pacientes hemoconcentrados es muy importante que guardemos la relación 9:1 sangre anticoagulante para estos pacientes porque si no se guarda esa relación, no hay una buena, los factores de la coagulación van a estar prolongados de manera in vitro, pero no es que estén prolongados en el paciente, sino de manera in vitro por esa relación que ya no se guarda en hematocritos arriba de 55, lo vamos a ver alterado. Entonces es muy importante que pongamos atención en estas muestras y que hagamos la corrección que corresponde. También en muestras coaguladas, pues no debemos de procesarlas, obviamente. Vamos a encontrar que in vitro se genera trombina, lo cual va a desencadenar la cascada de coagulación y nos va a generar este coágulo. También no se recomienda procesar muestras con volumen insuficiente debido igual a que no se guarda una buena relación sangre anticoagulante y los factores nos pueden salir prolongados estos tiempos. Hay factores que no podemos cambiar del paciente. Entonces tenemos que poner atención para cuando nosotros hagamos nuestro análisis de las pruebas de coagulación en pacientes embarazados, con estado hormonal, estrés físico, tratamiento anticoagulante. Tenemos que poner atención también en la dieta de estos pacientes, en la infusión de hemoderivados o concentrados de factores. Cuando se haga reposición, debemos de saber en qué momento tomar la muestra. Los medicamentos, muy importante que esté tomando el paciente, también debemos de poner atención. Los factores de la coagulación van cambiando conforme va avanzando la edad. En pacientes pediátricos neonatos van a estar al 50% los factores de un paciente adulto. Entonces, conforme va avanzando la edad, van incrementando estos factores y cuando llega la edad adulta, en pacientes con edades mayores a 50 años, va a incrementar el dímero D por el envejecimiento y, em, bueno, por la actividad fibrinolítica que hay. Los factores relacionados con el paciente también tenemos que poner especial atención en la dieta. Una dieta rica en vitamina K dependientes, en factores vitamina K dependientes, pues va a elevar los factores de manera eh, pues normal, ¿verdad? Por esta vitamina K que estamos consumiendo. 30 minutos antes de la toma, no se debe fumar porque incrementa la cantidad de fibrinógeno. El activador tisular de plasminógeno también incrementa la viscosidad de la sangre, se va a ver incrementada. También 2 horas antes de la toma no debemos de ingerir café porque el inhibidor del activador de plasminógeno se va a ver eh, degradado, bueno, va a ser bajo, el activador tisular de plasminógeno va a aumentar, ni el alcohol tampoco. Entonces,
¿por qué? Porque va a aumentar el TP y el INR. Y toda esta dieta se debe de guardar para que nuestra muestra no esté lipémica y no interfiera en nuestros equipos. Em, en otros factores relacionados con el paciente va a ser el ejercicio físico. Hay que evitar el ejercicio físico intenso 2 horas previas a la toma de muestra. ¿Por qué? Porque va a disminuir el TP y la fibrinólisis. Va a incrementar los leucocitos, el TTPA, el dímero D, el activador tisular de plasminógeno, el inhibidor del activador de plasminógeno, la trombina. Todo eso se va a elevar igual junto con los reactantes de fase aguda. También podemos encontrar acortado el TTPA por liberación del factor 8 en el endotelio. En pacientes que estén tomando em, anticonceptivos, se va a ver incrementado el fibrinógeno, la protrombina, el factor 7, el factor 8, el factor 10 y bueno, estos van a causar un estado de hipercoagulabilidad que pues no es en pacientes que estén tomando estos anticonceptivos, se debe de tomar en cuenta este estado de hipercoagulabilidad. Como datos relevantes, tenemos que para la determinación del factor de von Willebrand, en el grupo sanguíneo O se encontrará disminuido del 25 al 30% y eso lo tenemos que tomar en cuenta a la hora de analizar nuestros resultados. Debido a la estructura eh, de este factor de von Willebrand en el grupo O por los carbohidratos que tiene esta estructura, lo va a hacer lábil a la degradación por el Adams 3. En el ciclo menstrual, la fecha de la última regla se debe de tomar en cuenta porque el día óptimo para tomar el factor de von Willebrand es el día 7. Está entre el día 7 y el día 14. El uso de anticonceptivos orales, procesos infecciosos o inflamatorios, la actividad física también aumenta este factor. También en los pacientes embarazados empieza con en las pacientes embarazadas empieza a aumentar es- el, empieza a haber un cambio protrombótico, la actividad fibrinolítica se ve afectada y los factores que vamos a encontrar incrementados va a ser el fibrinógeno, el factor 7. También vamos a encontrar incrementado en un 400% el dímero D. Se van a encontrar disminuidas la proteína S en 50%, mayor al 50%. También para el análisis de factores de coagulación después de haber eh, sido transfundido un paciente, debe de ser 30 minutos después para crioprecipitados y plasma fresco congelado. El ayuno, el ayuno es muy importante porque ya vimos que nos va a interferir en nuestras pruebas y pues no, bueno, no vamos a dar unos resultados correctos para estos pacientes. Entonces, el ACLCI reporta que no está estandarizado el tiempo de ayuno, pero si a nuestro paciente mm, llega al laboratorio y tiene otros estudios que sí necesitan el ayuno, entonces tiene que haber una estandarización de ese ayuno y por ende se requiere un ayuno mínimo de 8 horas, máximo de 12 horas, en preescolares de 3 a 4 horas, en lactantes de 2 a 4 horas y bueno, pues estos pacientes son prioritarios. La monitorización también es muy importante en pacientes tratados con heparina. El estudio que vamos a utilizar va a ser el antidiesa. El, Después, bueno, en el tiempo de toma de muestra, 6 horas post inicio de la dosis, vamos a hacer la toma de muestra y los controles se van a mandar cada 24 horas hasta dos resultados que estén estables dentro de rango terapéutico.
Ese va a ser en el caso de la heparina no fraccionada. Esta heparina no fraccionada debe de procesarse lo más rápido posible porque se empieza a degradar o se empieza eh, a formar complejos en una hora. Entonces es muy importante que la procesemos dentro de la primera hora. La heparina de bajo peso molecular, igual la monitorización es por el anti-10A y el tiempo de toma de muestra 4 horas post la tercera dosis. Para tener un rango terapéutico es cada 24 horas hasta ajustar la anticoagulación. Los DOACs se pueden monitorear por el anti-10A de 2 a 4 horas post la última dosis en situaciones médicas especiales. Los ABK, pues ya dijimos que se van a monitorear por el INR de 12 a 24 horas posteriores a la dosis hasta tener un rango terapéutico. Bueno, para que tengamos una correcta muestra y nuestros resultados salgan óptimos, necesitamos una correcta toma de muestra. Entonces, debemos de checar el nombre del paciente, tanto en la solicitud, si es que vamos a piso, checar la pulsera del paciente. También es muy importante la identificación del paciente. Es una de las 5 metas internacionales, entonces debemos de poner mucha atención. Y también corroborar los datos de nuestra muestra con la solicitud del médico. Ya que nos vamos a preparar para la toma de muestra, tenemos que hacer higiene de manos antes del procedimiento. El uso de equipo de protección personal de acuerdo a las políticas de cada laboratorio. Verificar que el tubo sea correcto, que el tubo que vaya a tomar sea de mi paciente, esté identificado debidamente y también tengo que checar el volumen que requiere el tubo porque si a la hora de tomar las muestras no soy muy hábil y tomo menos, pues esa muestra no nos va a servir. Las condiciones el ayuno del paciente son muy importantes. La postura de los pacientes es importante. Tenemos que colocarlos de manera que ellos estén cómodos y que pues podamos tomar la muestra. Para la recolección de la muestra, vamos a empezar con la vena media cubital. Después, si no encontramos la vena media, nos seguimos con la vena cefálica o si no, la basílica. Evitar zonas de hematomas o infección o del brazo que tenga infusiones venosas. De no haber alternativas, hay que seguir con el protocolo especial para la toma de muestra por catéter. El segundo paso, el paciente debe de estar tranquilo con la postura adecuada. Siempre que se pueda, hay que evitar la extracción de sangre de un dispositivo vascular. De no ser así, entonces hay que purgar la línea. Las agujas de calibre 19 son de 19 a 21 son ideales para la toma de muestra en pacientes normales. Agujas de calibre 25 o inferior eh, son para niños o adultos con venas comprometidas. Recuerda que una punción libre reduce la hemólisis y la lesión al tejido, lo cual puede afectar los tiempos de coagulación, como ya vimos donde se van a liberar sustancias procoagulantes que nos van a coagular una muestra in vitro, que no va a ser óptima para los resultados del paciente. Recordemos algo muy importante, que el torniquete no debe de sobrepasar el minuto. ¿Por qué? Porque nos va a incrementar el TP, el fibrinógeno, el dímero D, el factor de von Willebrand, el activador tisular de plasminógeno. Entonces, hay que recordar que ese torniquete no debe de durar más de un minuto. En cuanto a la recolección de las muestras y el orden de los tubos, debemos de empezar primero con el de citrato de sodio, después el tubo amarillo y posteriormente los que nos hayan pedido. ¿Por qué? Porque debemos de evitar la contaminación del anticoagulante en cada uno.
de los tubos. Ah, muy importante, después de tomar la muestra hay que mezclar nuestros tubos para evitar que se coagule. Como ya les había comentado, el volumen del tubo es muy importante porque se debe de guardar esta relación 9:1. En nuestra área tenemos estos tubitos que le ayudan al médico cuando llega con nosotros y mide el volumen de sus tubos a saber si es aceptable su tubo o no. Entonces, de aquí debemos de ver que el volumen mínimo es hasta la línea. El normal, bueno, el óptimo es a la mitad y el máximo es por debajo del tapón del tubo. Estos tubos son hechos de polipropileno y tereftalato que evitan la interacción de los gases con el medio ambiente. También nos ayudan a guardar un pH de 7,3 a 7,4 óptimo para las enzimas que vamos a determinar, que son los factores de coagulación. El etiquetado de las muestras es muy importante. Debemos de decirle al paciente que cheque sus datos, nombre completo del paciente y fecha de nacimiento. Este es un resumen de una buena venopunción, tomando en cuenta ciertos puntos. El primero es que no debemos dejar el torniquete más de 1 minuto. Hacer una buena orden de nuestros tubos para evitar la contaminación de los demás, ¿no? De todos los tubos que estamos tomando. Un correcto homogeneizado para que no ocurra que se nos coaguló la muestra. La presión en el sitio de punción debe de ser óptima para que no se hagan hematomas. La identificación correcta de la muestra también es importante para que no haya errores en el laboratorio, para que no haya errores. Lo siguiente es si no se puede la toma de la sangre, bueno, por punción, la podemos tomar del catéter. No es lo ideal, pero podemos tomar la vía, si lo vamos a tomar de vía, la vía debe irrigarse con 5 mililitros de solución salina y se deben desechar los primeros 5 mililitros de sangre o 6 volúmenes del espacio muerto del dispositivo de acceso vascular. Eso para eliminar la heparina que nos podemos traer del catéter y que contamine nuestras muestras. Para pacientes hemoconcentrados, es muy importante el volverle a tomar una muestra al paciente ya con jeringa. ¿Por qué con jeringa? Porque tenemos que hacer esta corrección del tubo quitándole anticoagulante al tubo para que guarde esa relación 9:1. ¿Por qué? Porque si no, pues nuestros tiempos nos van a salir incrementados, ya sea TP, TTPA, TT. Y esto lo tenemos que hacer en pacientes que tengan hematocrito mayor o igual a 55%. Pero ¿cómo vamos a hacer esa corrección? Tenemos esta fórmula de acuerdo a la CLCI que va a ser, eh, bueno, 100 le vamos a restar el hematocrito, entre 595 menos el hematocrito por el volumen del tubo. Es muy importante considerar el volumen del tubo porque no todos los tubos tienen el mismo volumen. Hay tubos de poco volumen y estos que son de 2,7. Aquí tenemos un ejemplo del cálculo siguiendo esta fórmula del volumen a utilizar en el tubo. Entonces, tenemos en el área esta tabla que ya están calculados para diferentes hematocritos el volumen a utilizar y a retirar del tubo. Entonces, solo nos colocamos en el hematocrito del paciente, vemos qué volumen de citrato tenemos que retirar y se hace el ajuste. Ya después los pacientes, les decimos a los médicos que vengan por el tubo, ellos hacen la punción con jeringa porque el tubo ya no va a tener vacío y pues nos traen la muestra correctamente, la muestra ya corregida. También tenemos que
poner mucha atención en la centrifugación de las muestras. El proveedor nos pide un plasma pobre en plaquetas en centrifugado de 2000 a 2500 Gs durante 10 a 15 minutos, en una temperatura de 18 a 25. Por eso nuestra centrífuga tiene que ser refrigerada para que guarde esta temperatura. ¿Y cómo lo vamos a hacer si hay centrífugas que tienen solo revoluciones por minuto o solo Gs? Dependiendo si mi centrífuga está en revoluciones por minuto, pues se hace la conversión para tener revoluciones por minuto. O si necesitamos Gs, también hay otra fórmula. Y si no, y si nos queremos ahorrar estos pasos, nos podemos ir a la tabla e interpolar el diámetro de nuestra centrífuga. Aquí interpolamos el diámetro de nuestra centrífuga y las Gs que vamos a utilizar, que en este caso pues son de 2000 a 2500 Gs por el fabricante. Y dependiendo del diámetro de la centrífuga, ya nos va a decir las Gs que vamos a utilizar. La- en el transporte de las muestras, eh, de, desde la toma a que se centrifuga no debe superar la hora. Entonces, y se tienen que transportar las muestras de 15 a 25 grados. En muestras congeladas, más bien, no se recomienda el transporte del hielo. ¿Por qué? Porque incrementa el factor 7, disminuye el factor de von Willebrand, hay un daño y una destrucción plaquetaria, lo cual con esa muestra ya no podemos procesar los tiempos. Entonces, y hay que evitar temperaturas mayores a 37 grados. El transporte de las muestras, si no las vamos a procesar en nuestro laboratorio, se debe mandar en una hielera congelada a -20 grados. Hay que recordar que los factores lábiles son el factor 5 y el factor 8 y pueden verse afectados si no guardamos estas condiciones de transporte. Tenemos esta tabla de estabilidades de las pruebas de coagulación, en las cuales un TP nos dura 24 horas, un TTPA nos dura de 6 a 8 horas, un TT nos dura 24 horas, pero pues va a dominar la prueba que dure menor tiempo, como es el TTPA de 6 a 8 horas. En esta parte también tenemos que poner mayor atención en el factor 8 que dura de 4 a 6 horas. Entonces, en general, una muestra de coagulación eh, nos va a durar de 4 a 6 horas. En muestras para monitorización con heparina no fraccionada, nos va a durar una hora. Bueno, más bien, se tiene que procesar en no más de una hora por la posible neutralización de la heparina por el factor 4 plaquetario. Bueno, para el almacenamiento de las pruebas, pues tenemos que tener cuidado con las que son las pruebas especiales que no vamos a procesar ese día. Entonces, la antitrombina nos va a durar más de un mes, mayor a un mes, en un plasma congelado a -20 y mayor a un año en un congelado profundo, que son a -70 grados. Y así vamos a congelar las pruebas especiales. Y es que no las vamos a procesar en el laboratorio. Las muestras deben almacenarse tapadas debido al intercambio de gases, porque eso va a incrementar el pH y nos va a afectar en nuestra muestra. También para pruebas adicionales deben evaluarse qué estabilidad ya llevan y eh, recomendaciones. Si los vamos a congelar a -20, su duración va a ser de 2 semanas, de acuerdo a las LCI. Y si los vamos a congelar a -70, la muestra nos va a durar 18 meses. Para la descongelación es muy importante que si vamos a procesar
pruebas especiales solo se haga una sola descongelación. No podemos descongelar la muestra y volverla a congelar para después correrle otras pruebas. Eso no se debe de hacer. Se debe hacer en el momento en que se van a correr. Y hay que recordar que para descongelar las pruebas de coagulación es a choque térmico en baño María a 37 grados de 3 a 5 minutos. Para evitar la desnaturalización del fibrinógeno y las muestras, pues, como ya dijimos, no se pueden volver a congelar. Recordemos que la principal fuente de error en las pruebas de coagulación se origina en la fase preexamen y la falta de estandarización durante el proceso preexamen representa hasta el 93% de los errores. Por lo tanto, es fundamental prestar atención a este tipo de procesos que nos van a ayudar a evitar los errores en esta fase. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo, atención e interés. Espero que esta plática haya aportado información útil que podamos aplicar en nuestra práctica clínica para fortalecer la calidad en el laboratorio clínico y la seguridad para nuestros pacientes.